Buenas tardes, bienvenidos a todos a un webinar más tras este parón que hemos tenido después del verano. Me alegra muchísimo estar con vosotros aquí de nuevo. Espero que hayáis podido descansar y disfrutar en estas vacaciones y hayáis vuelto con las pilas cargadas. Nosotros, pues bueno, ya estamos aquí con toda la energía del mundo para afrontar este último tramo del año, con un montón de actividades que esperamos que os sirvan de inspiración. Antes de presentaros el webinar que tenemos hoy, como siempre, hago una brevísima presentación de quiénes somos. Para todos aquellos que no nos conozcáis, somos una asociación sin ánimo de lucro que llevamos desde el año 2014 liderando la experiencia de cliente. Tenemos una visión muy clara, que es que nuestras empresas sean reconocidas por entregar una experiencia única y rentable. Si queréis saber más acerca de todas las actividades que hacemos y todo lo que hacemos en la asociación, os invito a que entréis en nuestra página web www.asociaciondec.org. Ahora sí, os presento la mesa redonda que tenemos hoy, que hacemos en colaboración con Medallia y que se titula La experiencia de cliente como palanca para la transformación digital. En esta mesa redonda vamos a contar con profesionales de diferentes sectores, entre ellos la banca, el transporte o los seguros, que nos van a contar cómo ellos lo están haciendo en este momento de transformación digital y de seguir poniendo al cliente en el centro. Para dirigir esta mesa redonda y ponernos en contexto, contamos con la colaboración en esta ocasión de Igor Romero, que va a ser nuestro moderador, que es Solution Principal de Medallia en Europa, Oriente Medio y África, y que como os decía, nos pondrá en situación. Antes de darle paso, sí que me gustaría deciros que dentro de unos 15 minutos aproximadamente vamos a poner activo el botón para que podáis complementar nuestra encuesta y nos podáis dejar vuestra opinión sobre el evento que estamos haciendo y que nos ayuda, como siempre, muchísimo a mejorar y a introducir cosas nuevas en todas nuestras actividades. Solamente para poder cumplimentarla tenéis que volver al modo pantalla, o sea, salir del modo pantalla completa y justo debajo de la imagen veréis que aparece el botón. Y ahora sí, doy paso a Igor. Igor, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros y la mesa y el tiempo es todo tuyo. Buenas tardes. Muchas gracias, Marta, por la introducción. Y sin más dilación, yo creo que lo que me gustaría es presentar a los participantes de la mesa de hoy, ¿de acuerdo? Entonces, hoy tenemos a Luis Javier Ruiz Fernández, que es director de marketing y experiencia de cliente en Banca March, Carlos Hacha, que es Chief Digital Officer en Alsa, a Víctor Rollo, jefe de estrategia digital e innovación en Ibercaja, Silvia Márquez dos Santos, directora de marketing y estrategia de cliente en Santa Lucía, y por último, y no por ello menos, a Juan Manuel Hurtado, experto en experiencia de cliente e innovación en ING. Y para lanzarnos directamente al tema de hoy, yo lanzaré una pregunta que es, ¿qué es la transformación digital? Porque este concepto que lo llevamos escuchando yo creo que cerca de 10 años, en mi experiencia personal, tengo que decir que no está del todo claro, ¿de acuerdo? Entonces, para encuadrar la charla de hoy, me vais a permitir que lea una definición, tal cual, y procedo a ello, ¿de acuerdo? Es una definición de Brian Solís y dice así: la transformación digital es la búsqueda constante de modelos de negocio y operativos que sean ágiles e innovadores, siendo dicha búsqueda impulsada por la evolución de tecnologías, procesos y talento, con objeto de crear valor y experiencias para el cliente, empleado y stakeholders. Y ahí lo dejamos. Bueno, creo que a mí, evidentemente, donde me gusta poner foco es en esta última parte, ¿de acuerdo? En foco en la creación de valor y experiencias para el cliente. Y esto nos lleva a pensar algo que muchos de los que espero que nos estén viendo también compartan, y es que la transformación digital no va de tecnología. Tampoco va de eficiencias operacionales o de simplificación de procesos, aunque esos sean unos beneficios que se buscan y que ayudan mucho a la sostenibilidad del modelo de negocio. Pero si pensamos en largo plazo, es en el cliente donde tenemos que poner el foco. Porque el foco en el cliente nos ayudará a comprender dónde tenemos que poner nuestros esfuerzos y nuestros recursos.
Y para ello necesitamos tener mecanismos de retroalimentación en la organización que de forma continua y en tiempo real nos permitan comprender dónde, cómo y por qué nuestro cliente experimenta problemas a la hora de interactuar con nosotros. Y esto es importantísimo porque el entorno al que nos enfrentamos es incierto. En la transformación digital, muchos modelos de negocio que no tienen claro cómo van a evolucionar en los próximos años, y ahora lo veremos con los participantes, pero es claro que si escuchamos a nuestro cliente de forma continua, acertaremos y tendremos grandes probabilidades de tener éxito en aquello que vayamos probando y vayamos planteando. Y bueno, y de ahí viene el título de la sesión de hoy, la experiencia cliente como palanca para la transformación digital. Y qué mejor forma que entrar en harina que nuestros participantes nos vayan compartiendo su experiencia. Entonces, voy a lanzar una primera pregunta y Luis y Carlos, si os parece bien, empezamos con vosotros. Si me permitís, os preguntaría, ¿cómo la transformación digital os ha afectado? ¿Ha afectado a vuestras industrias? ¿Y cómo vuestras organizaciones están respondiendo a dichos retos? Muy bien, pues gracias, buenas tardes y encantado de estar aquí con todos vosotros. Respecto al sector, el sector financiero, pues por un lado ha tenido unos impactos que no solo van con la transformación digital, que son conocidos, pues incremento de competidores y nuevos competidores, incremento del marco regulatorio, la importancia de adaptarse a la sostenibilidad, que esto es una tarea de todos, y lo que ha hecho, pues al final, esta transformación digital se han acelerado una serie de cambios que ya venían y que los consumidores los hemos visto de forma clara. Por ejemplo, pues ha crecido el uso de los canales digitales en los 2 últimos años y de las ventas digitales que se hacen a través de canales meramente 100% online. Por otro lado, el análisis de la información y cómo aplicar esos datos para mejorar la experiencia de cliente, que es al final debería ser el fin último, esa orientación al cliente, ¿no? O incluso para desarrollar productos y servicios, escuchando a este cliente y dando más información. Y luego modelos de relación. Es conocido sobre todo este último año cómo el modelo híbrido se ha desarrollado especialmente más en el caso del sector financiero, combinando esa parte que podía ser antes con un peso importante presencial y ahora gestores incluso especializados, empresas de banca privada, pues están aprovechando estas capacidades. O sea, esas tendencias claramente ha habido una aceleración. Y luego al final, pues el usuario que demanda, pues como en cualquier otro sector, agilidad, omnicanalidad y muy importante en nuestro sector, seguridad. Ahora, respecto a la segunda parte de la pregunta de cómo hemos aprovechado, cómo nos adaptamos a ese entorno, por un lado, sin duda, y eso es casi una condición necesaria, pero no suficiente, hemos invertido en tecnología. Hemos mejorado los canales digitales y, por ejemplificarlo, pues de cara a esa adaptación, por poneros un ejemplo, hemos puesto en marcha una serie de reportings online que todas las posiciones del cliente y sus ahorros pues lo puede ver en tiempo real. Esto al final tiene ese fin último de ir incrementando, incluso nos ha funcionado en segmentos más especializados como puede ser la banca privada o la patrimonial. Y luego herramientas digitales. La clave, y lo decís, son las personas. Hemos dotado a los gestores, ha sido probablemente el foco donde hemos puesto mayor inversión en tecnología, con orientación a las personas. No solo ya el desarrollo, que nuestro CRM lo llevamos en su momento a la nube, sino que el año pasado acabamos y hemos sido pioneros en juntar, por ejemplo, una herramienta de CRM para el gestor con una herramienta de ventas como es LinkedIn. ¿Para qué? Para que preste un mejor servicio, para que personalice el servicio, para que tenga información. Es una forma de aplicar esa tecnología y no solo es por la mera inversión o la mera continuidad del negocio. Las oficinas incluso también hemos creado centros más modernos para que esa atención con medios tecnológicos más avanzados pues sea más personalizada. Pero lo que sí quiero destacar es que la clave es el factor humano. Ese es, además, en nuestro sector es la clave, es la confianza, lo que debería mantener en una entidad como nosotros, que es la clave es el asesoramiento a familias y empresas. Pues destacar que de todo esto, más a la inversión en tecnología, me quedaría con 2 puntos. Con la formación y la capacitación de los empleados. Somos las empresas que más invierten por empleado. Con ejemplos como el que os ponía de esas herramientas digitales, pues hemos profundizado en temas como puede ser social selling, por no extenderme, con todos los segmentos. Y luego seguir incorporando talento. Hemos seguido incorporando profesionales, hemos crecido en plantilla y es fundamental dotarse de ese talento, tanto la promoción interna como la incorporación, porque sin duda ese es el factor humano, eso va a ser la clave. Vendrán cambios, como han venido, y vendrán más, pero si tenemos esos factores controlados, pues será más provechoso. Bueno, bien, Carlos, ¿cómo lo ves tú? Bueno, si quieres, un poco al hilo de la
la definición que dabas, ¿no? Es un hecho que la transformación digital está afectando en grandísima medida a todos como personas y a nuestros comportamientos, ¿no? Y nosotros como tradicionalmente nos hemos llamado empresa de transportes y ahora decimos gestores de movilidad, ya hasta eso nos ha cambiado, ¿no? Es un hecho que los hábitos de movilidad han cambiado rápidamente, está sufriendo muchísimas modificaciones y vienen muy de la mano de la digitalización. Luego más tarde podemos hablar de si la situación de COVID, teletrabajo, etc., están acelerando estos procesos con cuestiones que han venido a quedarse. Desde el punto de vista más sectorial, el uso de la tecnología o la aparición de nuevas tecnologías ha permitido el desarrollo de nuevos modelos de negocio que todos hemos podido ver. Ahora todo, y además lo ha hecho a una velocidad impresionante, ¿no? Ahora todos tenemos muy asimilado que existe un Uber, que existen sistemas de micromovilidad como patinetes y demás, aplicaciones de Mobility as a Service, y forman parte ya de nuestra vida en muy poquito tiempo. Esto ha sido una irrupción importantísima. Por otro lado, los modelos tradicionales, podemos llamar más tradicionales de negocio, están sufriendo una evolución muy acelerada y en no pocos casos es una gran transformación de sus estructuras de costes e ingresos, de volúmenes de viajeros, etc, etc. Todos podemos ver cómo ha llegado el AVE Low Cost, solamente trabajando en canales digitales, con sistemas de revenue management muy potentes y con un modelo de relación de clientes 100% digital. Esto hace que los mix de canales tradicionales estén totalmente revertidos y todo eso está condicionando el modelo de negocio. La competencia ha cambiado, todo ha cambiado. Y todo esto pues, nos lleva a que en nuestra compañía, pues yo creo que estamos en prácticamente lo que todo el mundo, ¿no? Primero, inversión en tecnología, pero es una inversión en tecnología a la que le ponemos un foco clarísimo al cliente, de manera que los business case de los proyectos vinculados a estas inversiones buscan una solvencia y un retorno. ¿Qué busca un cliente? Inmediatez, canales rápidos, anticipación a las incidencias, todos andan demandando más información y ya sabemos que buscan absolutamente otra cosa. Creo que también la inversión que hacemos en materia de nuestros empleados, de las personas que trabajan en nuestra compañía, es crítico. Adaptar los skills a estas nuevas formas de gestión de negocio, gestionar y trabajar en materia de innovación es crítico para que haya un acompañamiento. Como bien decís, no es solo la tecnología. Esto no se trata de meter muchos cacharritos y ponerlos a funcionar. Por otro lado, dentro de esta gestión de personas, tenemos que estar mucho más acostumbrados a usar datos y de esos datos ser capaces de llegar a una toma de decisiones mejor. Al final, pues tenemos un terreno de juego mucho más grande que el que teníamos, mucho más abierto y toca adaptarse o transformarse y además lo más complicado es que hay que hacerlo muy, muy rápido. Muy bien, muchas gracias, Carlos, Luis. Habéis mencionado cuestiones muy interesantes. Yo creo que habéis coincidido ambos dos en el tema del personal. Me refiero a las personas que trabajan en las organizaciones, cómo hay que formarlas y cómo esto exige un replanteamiento de negocio tradicional. Y para ahondar un poco en este punto, ya que esto es evidentemente un reto, yo creo, muy difícil, sobre todo para organizaciones que llevan instauradas muchos años en modelos tradicionales. La siguiente pregunta sería, ¿cuáles son tal vez los principales retos? Y para esta pregunta me gustaría que Silvia y Víctor nos dieran su opinión. Vale, bueno, antes de nada, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con vosotros hoy. A esa pregunta voy a contestar aún en caliente porque en mi compañía en Santa Lucía estamos inmersos en un plan de transformación. Lo estamos implementando desde finales de 2019.
Es nuestro día a día, este plan de transformación es nuestro día a día, ahí tenemos todo nuestro foco. Hemos aprendido mucho con él y creo que a nivel interno a todos nos ha hecho crecer bastante como profesionales y como personas. Principales retos que nos estamos encontrando. Primero, una cosa que tú ya has referido, el plan de transformación no es un plan de tecnología. Claro que tecnología tiene un rol importante porque nos tiene que disponibilizar a negocio determinadas herramientas para que podamos ser más eficientes, pero el plan de transformación es un plan de compañía, a donde todas las áreas, sin excepción, tienen que estar involucradas. Ese plan lo hacemos o lo queremos implementar para estar más cerca del cliente, para darle al cliente lo que él quiere. Y podemos tener un sistema en la compañía muy bien montado de voz de cliente, de saber lo que busca el cliente, pero para que este plan de transformación sea un éxito, esa información no puede ser estática. No podemos tenerla en un determinado momento y usarla. Hay que tener mecanismos, formas de que ese conocimiento cliente, esa experiencia, lo que está demandando él, pues que nos llega en el día a día y que lo podamos implementar. También es muy importante y es difícil, pero es importante que este conocimiento cliente sea de verdad conocimiento, no sea, pues es que yo opino que el cliente lo que quiere es más rapidez. Quizás sí, quizá en determinados momentos el cliente quiere rapidez, pero no en todos. En algunos otros lo que va a querer, no sé, es quizá más comunicación, que lo mantengamos informado a cada momento. Entonces, este conocimiento tiene que ser bien consolidado y tiene que venir del cliente de forma verdadera. También quería referir que el plan de transformación, si bien que es negocio, lo que queremos es estos nuevos modelos de negocio, ser más agiles en todo lo que hacemos, pero no puede ir solo, tiene que llevar consigo un plan de transformación de personas. Un plan de transformación de personas de las que están, o sea, si nosotros queremos ser más digitales, más modernos para el cliente, no podemos seguir trabajando de la misma forma. No podemos tener los mismos procedimientos, los mismos argumentarios, la misma forma de pensar. Algunas veces hasta la forma de pensar tenemos que transformar. Entonces, otro de los retos es que el plan de transformación digital debe de ir con un plan de transformación de personas. Y algunas veces hay que incorporar personas nuevas porque el talento no lo tenemos a nivel interno. Para que tengáis una idea, desde 2019 finales que hemos empezado el plan de transformación y lo estamos haciendo en un momento aún más difícil por todo el tema de la pandemia, hemos incorporado talento nuevo en la compañía, creo que hemos incorporado 65 personas nuevas. Y por fin, y para cerrar, también mencionar un otro reto que es el tema de la analítica. Yo estoy aquí representando a Santa Lucía, somos una compañía de seguros, generamos muchísima información, muchísima. Y uno de los retos que tenemos es cómo transformamos toda esa información que estamos generando en inputs para negocio que nos puedan ayudar de una forma más fácil y rápida a hacer esta transformación digital que nos estamos planteando. Y lo dejaría por aquí. Bueno, pues igual cojo el guante de tu pregunta y después de Silvia. Yo creo nosotros empezamos aproximadamente en Ibercaja en 2016, ¿vale? Y tiene en común, un poco lo ha comentado Luis Javier, los objetivos sectoriales del sector financiero que ha comentado ya Beteano. Y nosotros en estos 4 años, ¿qué es lo que hemos aprendido? Al final, en mi opinión, en todos los procesos y proyectos, al final hay 2 tipos de complejidades que tienen retos detrás.
está la parte de complejidad técnica, y esta parte de complejidad técnica en casi todos los sectores, incluido el sector financiero en el 2021, pues se ha reducido muchísimo. No digo que sea sencillo, pero sí que es verdad que para cualquier reto que tengas, cualquier problema que tengas, pues la tecnología, hay miles, hay decenas de CRM, decenas de herramientas de automatización de marketing, de Big Data, de servicios cognitivos. En eso no hay ningún problema. Nunca nos hemos enfrentado a un proyecto que no haya una tecnología detrás y además cada vez más accesible, más económica. O sea, que esa parte, siendo con cierta dificultad, pero al final no es ningún reto insuperable. Y donde sí que nos hemos encontrado más temas y me gustaría compartir es en la parte más de complejidad corporativa. Nosotros al final nacimos, para que nos hagamos una idea, nos gusta decirlo mucho, el mismo año que Graham Bell hizo la primera llamada por teléfono, o sea, hace 145 años justo. Y entonces estamos en un proceso de transformación totalmente continuo. Y en esta parte de complejidad corporativa, yo la aterrizaría en los 4 principales retos que nosotros, además de 2016, hemos trabajado y es nuestro marco principal de trabajo. El primero de ellos es alineamiento con la estrategia de la entidad. Entonces, por ejemplo, los compañeros, por ejemplo, de Banca March, de ING, están en el mismo sector al final y tienen algunos objetivos comunes, pero la estrategia es muy diferente. Entonces, esa parte para nosotros es fundamental. ¿Cuál es la estrategia de la entidad? Nosotros, en los planes estratégicos, cada 3 años, ahora justo empezamos Desafío 2023, hace unos mesecitos, que siempre hay una iniciativa de transformación, pero primero siempre empieza la reflexión por la estrategia de la entidad. Entonces, en esa estrategia de la entidad tenemos objetivos y el proceso de transformación pues tiene que ser una palanca clara en ellos. Esa es una. La segunda, que está muy relacionada, es el tema que si tienes clara la estrategia, tienes clara cuál es su posicionamiento y entonces tienes clara las prioridades que tienes que acometer. Y esa para nosotros es súper relevante. Si no te puedes volver loco, hay miles de cosas que hacer, miles de consultores que te proponen, miles de tecnologías que te ofrecen, miles de objetivos internos que tienes que hacer. Entonces, al final es muy claro, estrategia, y luego la parte de priorización. Luego, por último, o sea, el tercer punto, perdón, es la parte de adopción, que también es muy relevante. Todos tenemos un montón de proyectos que hemos lanzado y no lo usa nadie. O sea, son soluciones que no la usan nadie o no con los objetivos que teníamos. Entonces, la parte de adopción. Y aquí la trabajamos tanto en adopción al empleado, en herramientas, como comentaba antes el compañero, en adopción herramientas para los empleados, muy relevante, y sobre todo en el posicionamiento nuestro de Ibercaja, ¿no? Donde el factor humano que comentaba antes Luis, pues también para nosotros es muy relevante, entonces ese canal a través del gestor. Y luego muy relevante la parte de adopción del cliente. Y aquí trabajamos, pues como es sabido, ¿no? Desde la parte de diseño con Design Thinking, luego en el proceso de test, distintas metodologías y luego una vez que lo hemos lanzado, pues la parte de analítica y evolución. Y al final la adopción de experiencia cliente y experiencia empleado, digamos, esa adopción la trabajamos de una forma bastante, digamos, parecida. Y por último, está la estrategia, está el foco posicionamiento, priorización, está la parte de adopción. Y por último, para nosotros también muy relevante, es el método de trabajo. Y aquí pasa con la tecnología. Cualquier reto que tengas de complejidad corporativa, ahora ya hay unas metodologías de trabajo y unas herramientas de trabajo que te ayudan a estas metodologías que si tu reto es necesitas más colaboración, si necesitas agilizar un proyecto, si necesitas agilizar un proceso, pues al final hay metodologías de distintos Lean, Agile, dinámicas, herramientas de colaboración, de comunicación. Entonces, al final, aquí, desde el 2016, también iniciamos una línea y un método de adopción y de implantación. Entonces, los principales retos son los 4 ámbitos, en nuestra opinión. Tener muy clara la estrategia, la priorización, KPIs con estrategia, la parte de asegurar la adopción y, por último, todo lo que tiene que ver con todo lo que vamos lanzando. No solo lanzamos cosas al mercado, sino que transformamos nuestro método de trabajo. Muy bien, Víctor. Silvia, muchas gracias. Me encanta porque entre los dos habéis, creo, hecho la definición perfecta de la experiencia de cliente, ¿de acuerdo? Yo creo que la experiencia de cliente en ocasiones se malentiende con codiseñar cosas con el cliente y en ocasiones se centra solamente ahí. En ocasiones hay gente que entiende que la experiencia de cliente es única y exclusivamente KPIs y entrevistas a cliente, cuando en el fondo
es todo lo que habéis mencionado. Es codiseñar, co-crear con el cliente de acuerdo a la estrategia de la compañía, escuchar al cliente de forma continua en tiempo real para ver cómo es los resultados de lo que vamos haciendo, obedece efectivamente la estrategia, saber dónde priorizar los recursos, de acuerdo a lo anteriormente dicho, y por último, lo que hemos dicho desde un principio, que las personas, los empleados de la compañía, desde el CEO hasta el más junior de la compañía, sean capaces de comprender cuál es la foto y la situación que hay encima de la mesa desde el punto de vista del cliente. Y con el concepto de experiencia de cliente y Agile, que las mencionado Silvia, yo creo que, Juanma, ING es un ejemplo claro internacionalmente conocido en lo Agile y por tanto, y Carlos creo que también tiene que un punto de vista muy interesante de haberse convertido de una empresa industrial a una empresa de gestor de movilidad. Entonces, esos dos puntos de vista me gustaría que se reflejaran en la respuesta a la pregunta de ¿cuál es el rol de la experiencia de cliente en la transformación digital? Ok, muchas gracias. O sea, es cierto que nosotros estamos en un modelo Agile, que muchos conoceréis, y ante la pregunta para responder de qué papel, qué rol no juega la experiencia de cliente en la transformación digital, para nosotros es muy importante entender cuál es la razón que lleva a una empresa a esa transformación digital, ¿no? Entonces, nosotros entendemos que no es otra que estar donde quiere y donde necesita el cliente. Si el cliente nos necesitase en otro sitio, estaríamos en otro sitio. Muchas veces hemos diseñado un producto o un servicio y nos hemos dado cuenta que al mirar en ese journey del cliente, pues la necesidad no estaba tanto en una transformación digital, sino que estaba más pues, en algo más humano, ¿no? En ese toque más humano. Para nosotros, para ING, pues bueno, los clientes sí han tenido la necesidad, ¿no?, de estar sobre todo en sus móviles, ¿no? Nuestro mayor canal de contacto. Han querido que estuviésemos en nuevos medios, maneras de comunicarnos con ellos a través de las redes sociales, ¿no? Entonces, bueno, pues nos hemos tenido que adaptar a lo que el cliente quiere, lo que el cliente necesita. Pero bueno, sabemos que eso tenemos que estar continuamente escuchando al cliente y saber qué es lo que demandan y de qué manera nosotros podemos responder. Con lo cual, para ING el cliente es motor de cambio, ¿no? Y es una persona más que va a tomar decisiones en esa transformación. Pero para eso se necesita una cultura customer centricity total. Entonces, aquí es donde transformación digital y customer experience se dan la mano y tiene que ser parte fundamental de tres ejes, ¿no? que Víctor antes comentaba alguno que estaba muy en línea. El primero sería el propósito, o sea, tiene que formar parte del propósito, formar parte de la estrategia y tener un modelo operativo para poder llevarlo a cabo. En cuanto al modelo operativo, voy a poner un ejemplo para que no... O sea, cómo no olvidar, ¿no? A quién tenemos que atender y a quién tenemos que escuchar. Nosotros diariamente, o sea, todos los días recogemos el feedback de los clientes y por la mañana desayunamos con un email automático que recoge el feedback del cliente, que lo recibe desde el equipo directivo al más junior, pasando por todos los departamentos, no solo el negocio, sino legal, finanzas, operaciones, etc. Todo el mundo de la compañía lo recibe. Entonces, y sin filtros, para lo bueno y para lo malo, pero hay que saber qué es lo que nos están demandando los clientes. A nivel estratégico, que sería el segundo punto, nosotros tenemos un concepto dentro de ING que llamamos círculo virtuoso, que para nosotros es motor de crecimiento, y este círculo virtuoso lo tenemos estudiado, medido, ¿no? Que es cuanto más contactos, antes decíamos que sobre todo por el canal móvil, cuanto más contacto, más engagement podemos generar con el cliente, se puede traducir y se traducirá en mayor venta, mayor satisfacción y con ello mayor recomendación. Entonces, fijándonos en este modelo estratégico y el canal por el que el cliente quiere que estemos, ahí es donde tenemos que generar las nuevas experiencias y tenemos que estar al tanto de lo que el cliente nos está demandando, ¿no? Acciones que el cliente tiene con ING.
Y en cuanto al modelo operativo, nosotros, que sería el tercer punto, para llevarlo a cabo, nosotros nos basamos en 4 pilares. Una es escucha activa diariamente y nos apoyamos en la inteligencia artificial para recoger ese feedback. El diálogo continuo con el cliente. Tenemos el compromiso que cada feedback que recibimos del cliente debe ser contestado por diferentes medios, incluso puede ser una llamada de teléfono para entender algo más de lo que nos ha dicho el cliente. Medir es fundamental. Aquí nos apoyamos mucho en el Big Data, también para poder sacar conclusiones data-driven, ¿no?, que afecten y personalicen la experiencia, y sobre todo actuar, que es donde el rol de Customer Experience y la transformación digital es crítico, ¿no?, como fuente de priorización. O sea, si sabemos qué es lo que los clientes nos están demandando hoy, eso debe formar parte, ¿no?, de los business case, de poder establecer esa priorización y que nos marque el camino por donde tenemos que ir. Pero bueno, nosotros me voy a ir un poco más al modelo organizativo, ¿no?, y operativo como lo tenemos en ING. Customer Experience no puede ser solamente un departamento, y esto está muy enlazado, ¿no?, con lo que hablábamos de la transformación en las personas. Entonces, nosotros tenemos como diferentes ejes dentro de ING para llevarlo a cabo. A través del equipo directivo tenemos una reunión periódica con ellos en la que solo se habla de cliente, no se habla de negocio, no se habla de datos, sino se habla de qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren, ratios de satisfacción, y eso ya nos da una idea de priorización a futuro de por dónde tienen que ir los siguientes pasos. Y después, con el resto de la organización, hemos establecido una red de embajadores de Customer Experience con los que el departamento de Customer Experience nos reunimos periódicamente con ellos, y está toda la organización, negocio, tecnología, legal, porque todos podemos formar parte de la experiencia del cliente y tenemos mucho que aportar, ¿no? Y más relacionado ya con Agile, está basada en Design Thinking, Lean Startup y Agile Scrum, que está disponible para toda la organización, y Customer Experience y el uso de esta metodología es una de las capabilities que tenemos que desarrollarnos todos, sobre todo los Customer Journey Expert. Entonces, está a disposición para saber esas necesidades de los clientes y transformarlo en lo que ellos quieran. Y por último, comentar que esto era algo que se ha creado últimamente. Como decía, el área de experiencia de cliente éramos muy pequeños, teníamos muchos compañeros que estábamos relacionados con el Customer Experience, estaban tocando mucho al cliente. Entonces se ha formado un departamento de Customer llamado Customer Obsession, donde estamos Customer Experience, UX, innovación y Service Design, ¿no?, pues para dar mucha más fuerza a saber qué es lo que quieren los clientes y eso transformarlo ya sea en un medio digital, que seguramente sí, porque es donde nos demandan, o en las necesidades que puedan tener los clientes. Bueno, oye, difícil me lo ha puesto Juanma, añadir algo más. Bueno, yo lo que decía Igor, pues por contaros un poco nuestra experiencia, ¿no? Venimos, tradicionalmente el mundo del transporte se podía considerar hace no demasiados años como un sector maduro, con crecimientos de viajeros muy sostenidos en el tiempo, donde había un statu quo de operadores y demás, donde primaba muchísimo la eficiencia, primaba la gestión de costes, y donde era muy importante que los procesos funcionaran perfectamente para que esa eficiencia se diera, ¿no? Entonces, el giro que supone poner al cliente en el centro en una empresa como la nuestra es, creo que aún más duro que en una compañía, entre comillas, que no esté sometida a tantísima presión, ¿no? Buenas noticias en esto, pues gracias también a la evolución tecnológica. Estoy muy de acuerdo con Juanma en que Customer Experience y la transformación digital se dan la mano. La digitalización no puede no estar teniendo en cuenta permanentemente esos insights de los clientes. Y la buena noticia que decía es que, entre comillas, resulta más fácil que nunca tener esos insights de clientes, pero
es más complicado que nunca interpretarlos y saberlos interpretar. En nuestro sector, que es pues modelos de forecasting, modelos de predicción, modelos de relación con el cliente muy anticipados incluso, ¿por qué no?, a la propia toma de decisión de viajar, ¿no? Los clientes nos pedían sistemas de tarificación dinámica por el simple hecho de que hay mucha más competencia. Eso hace evolucionar todos tus sistemas de CRM, toda tu relación a través de los canales digitales, buscando conceptos de omnicanalidad y demás, ¿no? Entonces, todo esto nos ha hecho tener una obligación, adaptarnos muy rápidamente a todo este nuevo entorno mucho más, y hacerlo con mucha más flexibilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo se pasa en esto? Pues de palabras a hechos, ¿no? Y nosotros yo creo que hemos buscado modelos muy efectivos, donde a través de esos insights de clientes somos capaces de buscar una concreción absolutísima en las acciones que tenemos que acometer. Y ese es el gran giro. Antes decíamos, oye, los nuevos productos se diseñaban dentro de casa y salíamos y decíamos, bueno, esto seguro que les gusta a nuestros clientes. Y una mezcla de intuición más buen hacer, pues te llevaba a eso. Eso hoy no tiene sitio. Hoy tiene sitio un proyecto en el que las acciones vienen de los insights de clientes y antes de meterte en ellos, pues todos los conceptos que podáis imaginar de focus group, estudios analíticos y demás, antes de lanzar los proyectos, buscando dar con la clave, porque no tenemos tiempo para equivocarnos. Hay que dar con las claves y hay que darlo a la primera. También es verdad que esa inmediatez pues, nos lleva a proyectos de ejecución de ciclos mucho más cortos. Ahí entran también todas esas metodologías que bueno, yo ni me paro a hablar de ellas, que entran porque tienen que entrar los conceptos de producto mínimo viable, de ir desarrollándolo, ir testeando en algunos grupos de clientes. Pues bueno, son formas de minimizar esos tiempos de respuesta que al final te sirve también para seguir escuchando a ese cliente e ir haciendo el ajuste fino. Todo esto os podéis imaginar que lleva una revisión brutal de los procesos internos y procesos muy industrializados, muy consolidados, que ahora de pronto se ven ante un nuevo paradigma de gestión de la eficiencia. Es decir, ya no es que no miremos los costes, los miramos y más que nunca, pero todo el esquema de costes y de ingresos se ve modificado. Las ocupaciones, las demandas, la antelación, todo se ha modificado. Por cerrar poniendo un ejemplo, pues tristemente pues la pandemia nos ha hecho o nos está haciendo cambiar muchas cosas y es un ejemplo tremendo de cómo a día de hoy todavía tenemos un reto y es recuperar la confianza de los viajeros. Todos sabemos que se están recuperando, gracias a Dios, los índices de movilidad, van todavía muy despacito, pero recuperar la confianza en el transporte público está siendo muy complicado. Alsa, ¿qué ha hecho? Saca un producto, Alsa Movilidad Segura, cuya base es contar con lo que nos está diciendo el cliente y contarle al cliente lo que estamos haciendo. Si tú a un cliente no le aseguras que un autobús va limpio y cuándo se ha limpiado y cómo se ha limpiado, no vas a recuperar la confianza. Entonces todo eso nos lleva a hacer las cosas de una manera tremendamente diferente y a que los productos evolucionen y más que evolucionar se tengan que transformar y hacer reajustes. Y esos reajustes después viene medir y medir. Como decía Luis Aragonés, ganar y ganar, aquí es medir e ir ajustando fino. Muy bien, Juanma, Carlos. Muchas gracias. Yo creo que una de las cosas que se desprende de lo que ambos habéis dicho y en general en otras participaciones es que hay que cambiar muchas cosas y que es muy difícil y además el factor tiempo pues tampoco es que ayude. Imagino que en estos procesos a veces, iba a decir se cometen errores, pero creo que vamos a cambiarlo y centrarnos en
se aprenden muchas cosas, un poco rescatando el comentario de Silvia al principio, que todo esto tiene una lectura positiva y es que sí o sí nos hace mejores profesionales. Un poco de estrés, por decirlo un poco eufemísticamente, nos está ayudando. Entonces, respecto a lecciones aprendidas, me gustaría preguntar a Luis y de nuevo a Silvia, ¿cuáles son las principales lecciones que habéis ido obteniendo en todo este proceso de transformación? Sí, pues por dar esas lecciones, yo creo que reforzar temas que hacíamos o que se hacen y ir tratando de poner ejemplos. Bueno, un tema que yo creo que ya es clave, y nosotros empezamos hace unos años y todas las organizaciones apuestan, es que el máximo apoyo desde el máximo órgano directivo de la compañía, que esto es un tema de largo plazo y eso sin duda, y creo que cada vez eso ha calado más, y en nuestro caso empezamos hace años. Y luego un tema muy importante es la implicación de las áreas de negocio. Desde mi punto de vista y por mi experiencia, en este caso en el sector y en otras compañías, es clave que las áreas de negocio se impliquen, ¿no? Junto al cliente, y nosotros también testamos al final los insights del cliente y el empleado con gestores. Nuestros gestores son una fuente importante tanto de ideas como de a la hora de refinar lo que sacamos al mercado. Pero creo que es clave que las áreas de negocio estén, porque son los que están más cerca de esa estrategia de la compañía. Entonces, cualquier proyecto requiere no solo per se que estén y que lideren, sino una implicación, ¿no? Ese término de los product owners, pues es fundamental que estas áreas de negocio se impliquen decididamente, porque el resultado del proyecto, comparando un proyecto en el cual hay mayor implicación de negocio o no, pues yo creo que claramente es un tema que todos hemos reforzado este punto que se hacía, pero creo que es relevante. Luego se ha salido también, y por no repetirme, clave es alinear con el plan estratégico, pero claro, en el entorno, y como decían los compañeros antes, el entorno es tan cambiante que de repente tu plan de transformación digital tiene que incorporar nuevos inputs, nuevas piezas. Entonces es fundamental no perder ese foco, ¿no? Ese foco de decir, oye, pongo nuevos elementos, actualizo ese plan, porque tú puedes hacer una hoja de ruta hace 3 años y esa hoja de ruta desde la parte de transformación digital, pues siempre asegurar de que se ajuste a la estrategia de la compañía. En nuestro caso, pues si el valor principal es la experiencia de cliente, el servicio o el asesoramiento en clientes, el core de nuestra compañía en Bancamar, pues cada pieza, he puesto antes algunos ejemplos, deberían contribuir no solo a la propia continuidad de negocio, sino a ese valor diferencial. Porque cuando vas poniendo piezas y pasa un tiempo, dices, oye, pues he conseguido reforzar ese valor, esa propuesta de valor, ¿no? Y luego, si tienes estos, que un poco son los higiénicos que hay que reforzar, un tema que lo hemos comentado, pero pues me gustaría insistir, es la comunicación interna, por ese tema tan importante del empleado. Esto es como todo en la vida, ¿no? Nosotros todos hemos vivido una pandemia y al final hemos tenido que aprender que había que cambiar unos hábitos. Pues porque sí, ¿no? Pues en las organizaciones el cambio ha venido para quedarse y en el mundo y en la vida de todos por la propia evolución no solo del sector o de las compañías, un poco el entorno va a cambiar, pues eso hay que comunicarlo muy bien a las personas porque les va a requerir un esfuerzo. O sea, lo hemos visto en todos los compañeros de todas las áreas, es fundamental comunicarlo bien y a todas las áreas, ¿no? Porque esto ya no va como hace años que podía haber un área concreta que lideraba esto, ¿no? Esto es como una orquesta, o sea, para que al final la partitura y la música suene bien, tiene que estar perfectamente afinada, con lo cual un tema que nosotros insistimos mucho es todos estos logros, a través de los distintos canales internos, se comunican a los empleados, se les explican los beneficios, salen al frente ejemplos de éxito liderados por personas concretas, no solo el staff que es más evidente, sino personas concretas que hacen que esto funcione, ¿no? Eso hace al final que muevas a la organización, ¿no? O sea, aunque haya ese apoyo directivo y haya esa implicación, como decíamos, fundamental y que está alineado con el negocio, esto hay que comunicarlo bien. La gente tiene que creer en ello y como va a requerir un esfuerzo, pues que vean los beneficios y el sentido de las cosas, ¿no? Entonces, la comunicación interna, en nuestro caso, es fundamental y creo que lo reforzamos y hay que seguir. Ya lo hacíamos, pero es algo que hemos reforzado todavía más. Y luego la formación, por ese proceso de cambio, insistir otra vez, esa formación es fundamental. O sea, hay que formarnos, como decíamos, no un área concreta, sino toda la compañía. Hay que dotarles de capacidades que se sientan seguros continuamente. Nosotros estamos poniendo nuevas herramientas, por ejemplo, la de Marketing Automation, otros elementos en la compañía y piezas que van a ayudar, pero hay que hacer que todo el mundo se sienta cómodo y que le saque el mayor partido, ¿no? Y como al final esto es un trabajo de equipo, pues tienen que estar todos perfectamente alineados porque si no habría una sincronicidad. Entonces esa formación, esa comunicación interna tiene que llegar absolutamente a todas las áreas, ¿no?
no va solo de áreas técnicas o más avanzadas. Luego se habla de los KPIs, sin duda, que decía Víctor, fundamental. La clave es que sean realistas y medibles, y lo complejo de estos KPIs respecto a si estuviéramos haciendo planes tecnológicos o de experiencia de cliente a lo mejor hace 6, 8 o 10 años, es lo que hemos dicho, el dinamismo, el entorno. Entonces, esos KPIs obliga a que tengan la flexibilidad suficiente, primero que te sirvan para medir si estás consiguiendo lo que querías. Y luego, dentro de ese plan, que te sirvan también para adaptar tus planes al entorno, ¿no? Ese es un tema en este entorno tan cambiante, los plazos, los tiempos se acortan y las necesidades del consumidor pueden cambiar. O sea, que también tener esa flexibilidad, fundamental, sin duda. Si lo que no se mide no existe, pero tener esa flexibilidad de adaptarlo. Y luego ha salido también, es fundamental, y bueno, no es exclusivamente el objeto del foro, pero creo que en todos los sectores, el financiero también, tenemos todavía muchísimo recorrido en Europa para potenciar todo lo que tiene que ver con el tema de Data Analytics. Creo que va a ser un tema fundamental para la competitividad, no solo de cada uno de los sectores, incluso a nivel europeo, con otras potencias, y aterrizándolo en lo que es una compañía concreta, pues que esos insights, nosotros estamos haciendo inversiones importantes, pues que esos conocimientos y esos inputs del cliente tengamos la agilidad que demande el cliente, porque en cualquier sector hay sectores donde es más fácil la interacción o con los clientes o dar una respuesta, pues es fundamental acortar esos plazos de respuesta, que es lo que marca esa diferencia. Con lo cual el tema del dato cada vez va a tener más relevancia y es algo clave para luego poner toda esa maquinaria y todo esto que hemos dicho en un plano teórico y realista, pues dar esa respuesta excelente, ¿no? Bueno, me toca a mí ahora. Gracias, Igor, por la pregunta. Para no repetir lo que ha dicho Luis, porque muchos de los aprendizajes que nosotros tenemos en Santa Lucía, pues que coincide con lo que él ha estado contando, voy a intentar añadir algo a lo que él ha dicho. Learnings. Nosotros siempre que cerramos un proyecto de transformación, siempre le sacamos learnings para que podamos compartir con los demás proyectos. Porque siempre aprendemos algo distinto, siempre hay una determinada situación que aún no nos había pasado, que sale en ese proyecto y que es importante que todos los que van a venir después o que están en marcha, pues que puedan aprender desde ahí. Repito, el plan de transformación no es un tema de tecnología, tampoco es un tema de la alta dirección de la compañía. Es un plan de compañía y lo tenemos que implementar todos como un equipo, sea de una forma más directa o indirecta, con más visibilidad o menos visibilidad, nos toca a todos y todos tenemos que estar dentro del mismo barco. Cuando ponemos en marcha un proyecto de transformación, no podemos esperar que ese proyecto nos cambie la realidad de golpe. Ese proyecto tiene que estar muy bien definido, muy bien agotado, soportado por un caso de negocio. Y muchas veces para cambiar un único proceso, pues que necesitamos más que un proyecto o varias oleadas de un mismo proyecto. Todo lo que hacemos tiene que estar muy bien definido para que pueda tener un impacto, porque si queremos cambiar todo de golpe es tan amplio que al final ni en 3 o 4 años el proyecto va a salir. Y no olvidar que el cambio es lento. Estamos transformando una forma de trabajar que ya tiene, en mi caso, casi 100 años. Este cambio es lento, no frustrarnos, ¿vale? No, hay que asumir que es lento, que va poco a poco y bueno, y que en unos años ahí tendremos toda la compañía al 100 a trabajar de una forma digital. Otra cosa que también gustaría de mencionar es que hablar de la transformación digital, pues que es muy normal que asociemos esto a las consultoras, que las consultoras son las expertas, que saben mucho y si no fueran ellas, pues que sería mucho más lento este cambio, pero los proyectos son nuestros y quien conoce de negocios somos nosotros y si queremos transformar y cambiar, pues que tenemos que ser los protagonistas. El protagonismo tiene que estar internamente
Y tenemos que ser nosotros que tenemos que saber lo que queremos hacer con nuestros procesos, evolución de áreas de negocio. Las consultoras están para apoyarnos, ayudar a clarificar temas, hacer brainstormings, bueno, para darnos una mano, pero no son ellas quien tiene que decidir y hacer esa transformación. Y por fin, añadir solamente que todo lo que hacemos tiene impacto en el cliente y lo tenemos que hacer de forma coherente. No podemos cambiar una determinada realidad a medias. La experiencia del cliente tiene que ser consistente. No sé, no podemos cambiar determinada cosa en la web y el cliente en los canales dichos tradicionales, pues que la sigue viviendo como en el siglo pasado. Eso tampoco puede pasar. Y de mi parte, nada más. Muy bien, gracias Luis y Silvia. Yo creo que esta era una excelente pregunta para ir cerrando la sesión de hoy. Y pues nada, lo primero decir muchas gracias a todos. Muchas gracias a los que nos están viendo. Y me gustaría recapitular un poco de lo que hemos sacado de esta sesión, ¿de acuerdo? Una orquesta. Me ha encantado el ejemplo este que ha mencionado Luis de la experiencia del cliente. Puede y creo que debe actuar como no sé si el director de orquesta, pero al menos como un diapasón. Es decir, ayudar a que toda la orquesta vaya manteniendo un ritmo para precisamente asegurar la consistencia que mencionaba Silvia. Si no hay consistencia, si no hay un diapasón, un ritmo que marque lo que es o no es una buena experiencia de cliente, vamos a encontrarnos que cada área va a ir avanzando a una velocidad diferente y al final crea esa inconsistencia que el cliente la percibe de forma inmediata. Y orquesta como primer punto. Como segundo punto, las personas. Y dentro de las personas yo lo centraría en 3 puntos. El primer punto sería transparencia. Es difícil cambiar cuando no sabemos lo que los clientes están diciendo. Y en muchas ocasiones las organizaciones, los profesionales no cambian porque no quieran, sino que no cambian porque no tienen una visión de lo que el cliente realmente está viviendo en el día a día. Así que esa transparencia de información ayuda y es necesaria para dinamizar lo que es la evolución dentro de la compañía, a todos los niveles, como decíamos. Segundo punto sería formación. Llevamos muchos años con modelos muy establecidos, como indicaba Carlos, muy asentados, estables, y de repente, entre la transformación digital y el COVID, que se estima acelerar la transformación en 10 años, pues de repente estamos aquí, todos en nuestra casa, con el Zoom, etcétera, etcétera. Y eso que parece anecdótico, llevado a las organizaciones, es un cambio brutal, porque cambia la forma de las fuerzas comerciales, los modelos de incentivo, las estructuras jerárquicas, los balances de poder dentro de las organizaciones, y esto es algo que es difícil. Y por tanto todos, a todos los niveles, necesitamos formarnos para ir comprendiendo no solamente cómo interpretar lo que los clientes nos dicen, sino cómo ir interactuando dentro de la organización, que hasta hace poco interactuamos de unas formas muy marcadas y de formas particulares. Tercer punto, comunicación. Un poco en línea con lo que acabo de decir, que también mencionaba Luis. Tiene que haber transparencia, tiene que haber formación, pero tiene que haber comunicación. Y en esa comunicación no solamente tiene que mostrar el compromiso de los ejecutivos del más alto nivel respecto a lo que es la transformación y la orientación al cliente, sino también tiene que ayudar a reconocer los buenos comportamientos. Porque la formación, al fin y al cabo, la impartimos, la desarrollamos para incentivar nuevos comportamientos. Queremos que dentro de la organización comportarnos de formas nuevas. Y sabemos que la mejor forma de hacerlo, o una de ellas, es destacar a aquellas personas que lo hacen muy bien. Y por eso la comunicación y aflorar todos esos buenos comportamientos son imprescindibles. Y ya, al margen de estas reflexiones, sí centraría en otro punto que has mencionado, Silvia, y esto es lento. Hay personas que piensan que, bueno, esto en 2 años ya lo hemos hecho. Pues no. En nuestra experiencia, conversaciones con compañías que se han iniciado en esto hace bastantes años, ya llevan inmersos algunos 11 años, algunos 7 años, otros 5 años y otros 3 años.
El factor común de todo esto es que todos han asumido que esto se inicia pero no acaba. O sea, esta nueva forma de trabajar ya ha venido para quedarse y entonces tenemos que tener la lectura y la tranquilidad para apuntar a ese largo plazo, tener la paciencia para ir viendo los resultados y tener esa brújula, ese diapasón de la experiencia de cliente para tener la tranquilidad de todo aquello que estemos haciendo vaya en la dirección correcta. Entonces, con esto por mi parte yo cerraría y recordar que, como decía Marta al principio, os pediríamos a los que nos estáis viendo que por favor respondáis a la encuesta. Y sin más, muchas gracias y doy paso a Marta. Muchas gracias, Igor. Bueno, muchísimas gracias a todos, a Medalia por organizar este webinar una vez más con nosotros, por confiar en DEC. A todos los invitados que han participado, a Silvia, a Carlos, a Víctor, a Juanma, a Luis, a ti, por supuesto, Igor, por dirigir esta mesa redonda y reconducirla e intentar sacar todo lo interesante que nos pueden aportar los invitados que hemos tenido hoy. A todos vosotros una vez más por estar ahí, por acompañarnos, por seguirnos y nada, os invito a que os inscribáis en nuestro próximo evento, que ya tenemos el evento estrella en la asociación aquí mismo, el día 5 de octubre, el 8º Congreso Internacional en Experiencia de Cliente, que este año va dirigido a la experiencia de empleado, pieza clave y fundamental dentro de la experiencia de cliente. Este año se titula además Unidos por la Experiencia y nada, os invito a que os inscribáis, a que nos acompañéis y muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Gracias a todos y hasta el próximo día.